En esta lección vamos a estudiar la siguiente propiedad de las líneas de campo eléctrico. La propiedad dice así: el vector campo eléctrico es tangente a las líneas de campo en cada punto. Repasemos el caso del campo eléctrico generado por una carga positiva. ¿Sí? Entonces, en una lección pasada observamos que las líneas de campo imaginarias están en dirección radial. ¿Sí? Ahora, el vector campo eléctrico es tangente a las líneas de campo en cada punto. ¿Sí? Entonces, si nosotros dibujamos, vamos a dibujar el vector campo eléctrico, por ejemplo, para esta línea, en este punto. Tenemos este vector. Entonces tenemos que este vector campo eléctrico está en la misma dirección de esta línea de campo eléctrico, y en este caso, claro, como la línea de campo eléctrico es una recta, una línea recta, entonces al ser el vector campo eléctrico tangente a esa línea recta, entonces se puede concluir, se sabe que son paralelas. Lo mismo podemos apreciar si dibujamos entonces el vector campo eléctrico en cualquier lugar, por ejemplo en este lugar. Entonces miremos cómo queda. ¿Sí? Este sería entonces el vector campo eléctrico, ¿sí? Totalmente colineal con esta línea imaginaria, con esta línea de campo eléctrico. Vamos entonces a tener muy claro que estamos hablando. Este sería entonces un vector campo eléctrico. Este sería otro vector campo eléctrico. Entonces es muy sencillo observar cómo estos vectores campos eléctricos son tangentes a estas líneas imaginarias. En este caso significa que son colineales. Ahora vamos a analizar un campo eléctrico más complejo. El siguiente campo eléctrico es formado por dos cargas eléctricas, una positiva, otra negativa. Las líneas de campo son las que se observan. En este caso hay una línea de campo que sale de la carga positiva y llega a la carga negativa. Y a diferencia del caso anterior, estas son curvas. En la situación anterior teníamos líneas de campo eléctrico rectas. Ahora, si nosotros encontramos el vector campo eléctrico en estas trayectorias, entonces encontramos lo siguiente. Por ejemplo, en este punto tenemos que el vector campo eléctrico en dicho punto es tangente a esta trayectoria. Estamos hablando de este punto. O sea que este sería el campo eléctrico en esta situación. Ahora, si por ejemplo tomamos esta línea de campo y dibujamos el vector campo eléctrico, tenemos una recta entonces tangente a esta curva, ¿sí? Y miren el sentido de este vector campo eléctrico. Aquí lo estoy dibujando. Este sería entonces el vector campo eléctrico en este caso. Miren que el sentido de este vector es el mismo que el sentido de la línea imaginaria, de la línea de campo eléctrico. Sí, miren, entra hacia la carga negativa. Miren que el vector campo eléctrico en este punto, señalemos bien el punto, estamos hablando de este punto, entonces también es hacia adentro, ¿sí? Pero tangente a esa curva. Señalemos, por ejemplo, otra línea imaginaria. Tenemos esta línea imaginaria que está saliendo de la carga positiva. Entonces, si dibujamos el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, tenemos lo siguiente. Tendríamos una línea así.
Entonces, aquí hemos dibujado 3 vectores campo eléctrico, ¿sí? Este fue el primero, este fue el segundo, este fue el tercer ejemplo. Y siempre los dibujamos tangentes a la línea de campo eléctrico, ¿sí? Luego veremos más adelante una situación concreta donde podemos ver ese vector como es el resultado del aporte de la fuerza eléctrica ejercida por la carga positiva sobre una carga de prueba en este punto y ese efecto combinado de esa fuerza con la fuerza que ejerce esta carga negativa sobre esta carga de prueba, obviamente en este punto.